La historia, tal como la aprendemos a menudo, es un relato construido sobre figuras imponentes y momentos decisivos. Es una narrativa de progreso, de descubrimiento, y de eventos singulares que alteraron para siempre el curso de la civilización humana. Durante siglos, uno de esos eventos ha sido la piedra angular de nuestra comprensión del mundo. En el año 1492, un navegante genovés, que navegaba bajo la bandera española, Cristóbal Colón, se embarcó en un audaz viaje a través del vasto e inexplorado Atlántico. Su búsqueda era una nueva ruta hacia las riquezas del este, pero lo que encontró fue algo mucho más profundo. Tropezó con un nuevo mundo, un continente repleto de vida y culturas completamente desconocidas para las potencias europeas de la época. Este momento ha sido aclamado durante mucho tiempo como el amanecer de una nueva era, el primer puente entre dos mundos separados. La historia está grabada en nuestra memoria colectiva. Es un relato de coraje, ambición y el implacable espíritu humano de exploración. El viaje de Colón no solo añadió nuevas tierras a los mapas de Europa, los remodeló fundamentalmente. Inició una era de intercambio, conflicto y transformación sin precedentes conocida como el intercambio colombino. Las viejas certezas fueron barridas, reemplazadas por una nueva perspectiva global. El mundo de repente se sintió tanto más grande como más pequeño. El descubrimiento de las Américas se convirtió en el punto de partida definitivo para la era moderna, un acto singular de llegada europea que puso en marcha las fuerzas que darían forma a los siglos siguientes, desde imperios y rutas comerciales hasta la demografía misma del planeta. Esta narrativa ha sido poderosa y duradera, enseñada en las aulas y recontada en innumerables libros y películas. Presenta una progresión histórica limpia y lineal, donde el viaje de un hombre representa el vínculo fundamental entre el viejo mundo y el nuevo. La idea de que Europa desconocía las Américas hasta que los barcos de Colón tocaron tierra ha sido una suposición fundamental de la historia occidental. Es una historia simple y convincente que ofrece un punto de origen claro para el mundo interconectado en el que habitamos hoy. Los nombres de sus barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, son legendarios, símbolos de un descubrimiento monumental que pareció surgir del vacío del océano desconocido, una sorpresa para todos. Pero la historia rara vez es tan simple o tan limpia. Es un complejo tapiz tejido con hilos que a menudo están ocultos, deshilachados o cortados deliberadamente. ¿Qué pasa si la gran narrativa establecida tiene piezas faltantes? ¿Qué pasa si la historia que nos han contado durante más de 500 años está incompleta? Debajo de la superficie de esta verdad aceptada, siempre ha habido susurros, fragmentos de sagas y artefactos inquietantes que sugieren una línea de tiempo diferente. Estos susurros hablan de viajes anteriores, de diferentes barcos y diferentes marineros que pueden haber cruzado el mismo océano traicionero siglos antes de que Colón zarpara. Insinúan una historia que es mucho más misteriosa y disputada de lo que nos han hecho creer. Mucho antes de que las grandes potencias europeas miraran al oeste con sueños de oro y gloria, otro pueblo era dueño de los mares del norte. Eran los nórdicos, más conocidos como los vikingos. Durante siglos, estos navegantes escandinavos fueron los exploradores más formidables de su tiempo. Sus icónicos barcos largos, cortando las gélidas aguas del Atlántico Norte con una habilidad y audacia sin igual. No eran solo asaltantes y guerreros, eran pioneros, colonos y comerciantes que expandieron los límites del mundo conocido. Desde sus tierras natales en Noruega, Dinamarca y Suecia, viajaron hacia afuera, estableciendo asentamientos en las remotas islas Feroe, Islandia, y finalmente, la vasta y helada extensión de Groenlandia. Sus exploraciones fueron impulsadas por una búsqueda incesante de nuevas tierras, recursos
y oportunidades más allá de sus costas superpobladas. Las sagas nórdicas, épicas historias orales transmitidas de generación en generación y luego escritas en los siglos XIII y XIV, hablan de estos increíbles viajes. Cuentan sobre figuras legendarias como Eric el Rojo, quien fundó la primera colonia europea en Groenlandia después de ser exiliado de Islandia. Y cuentan sobre su hijo, Leif Erikson, un explorador tan audaz como su padre. Alrededor del año 1000, casi 500 años antes de Colón, las sagas afirman que Leif navegó hacia el oeste desde Groenlandia, guiado por relatos de otro navegante que se había extraviado, y encontró una nueva tierra. Llamó a este nuevo territorio Vinlandia, la tierra del vino, por las uvas silvestres que supuestamente encontró creciendo allí. Las sagas describen un lugar de inviernos suaves, salmón abundante y bosques ricos, un marcado contraste con las duras tierras de Groenlandia. Hablan de encuentros con los pueblos nativos, a quienes los nórdicos llamaron Skrallings, y de intentos de establecer un asentamiento permanente. Durante mucho tiempo, estas historias fueron tratadas como poco más que folclore, mitos heroicos de una era distante y prealfabetizada. Eran historias convincentes sin duda, pero ¿eran historia real? ¿Podría un pequeño grupo de exploradores nórdicos haber llegado realmente a las costas de América del Norte hace tanto tiempo, sin que su logro fuera recordado por el resto de Europa? La pregunta persistió durante siglos, una hipótesis fascinante pero imposible de probar. Era una historia de fantasmas al margen de la historia aceptada. Un tentador ¿qué pasaría si? Pero, ¿y si hubiera algo más que solo sagas? ¿Y si los vikingos no solo hubieran llegado a este nuevo mundo, sino que también lo hubieran cartografiado? Imaginen un trozo de pergamino, dibujado por una mano medieval, que no solo representa el mundo conocido de Europa y Asia, sino que también muestra claramente una masa de tierra al otro lado del Atlántico, una tierra explícitamente etiquetada como Vinlanda Ínsula. La existencia de tal documento sería nada menos que revolucionaria. Sería una prueba tangible, una bomba cartográfica que podría destrozar la narrativa colombina y obligarnos a reescribir el mismísimo primer capítulo de la historia americana. El final del siglo VIII marcó el amanecer de una nueva era en el norte de Europa. Una era definida por la silueta del drakkar vikingo, contra un cielo frío y gris. Estas naves no eran solo barcos. Eran obras maestras de la ingeniería naval, la llave que abrió el mundo para el pueblo nórdico. Elegantes, rápidas y notablemente versátiles, las naves largas podían navegar tanto en el traicionero océano abierto, como en los ríos más poco profundos, otorgando a su tripulación una movilidad sin igual. Esta superioridad tecnológica, combinada con un espíritu indomable de aventura, impulsó a los vikingos desde sus tierras escandinavas a un período de expansión sin precedentes. Eran un pueblo en movimiento, impulsado por una compleja mezcla de presiones que incluían la sobrepoblación, los conflictos políticos y el poderoso atractivo de la riqueza y la tierra que esperaban justo más allá del horizonte. Sus viajes fueron inicialmente incursiones, ataques rápidos y brutales a monasterios y ciudades costeras, que les valieron una temible reputación en toda Europa. Sin embargo, esta imagen de los vikingos como meros piratas y saqueadores es una simplificación dramática de su verdadera naturaleza e impacto. También eran comerciantes astutos, estableciendo vastas y complejas redes comerciales que se extendían desde el Imperio Bizantino en el este hasta las remotas islas del Atlántico Norte. Eran exploradores intrépidos que poseían un conocimiento íntimo del mar, navegando por el sol, las estrellas y los sutiles signos de la naturaleza, el vuelo de las aves, el color del agua, los patrones del oleaje. Esta profunda conexión con el mundo marítimo fue la base misma de su cultura y su poder. La expansión vikinga no fue una campaña organizada centralmente,
sino un movimiento orgánico y expansivo de individuos, familias y jefes que buscaban fortuna y nuevas vidas. Se establecieron en las Islas Británicas, Normandía y en las tierras de los Rus, dejando una marca permanente en el idioma, la cultura y la genética de estas regiones. Pero sus viajes más audaces fueron hacia el oeste, hacia el vasto e intimidante vacío del Atlántico Norte. A diferencia de los marineros del Mediterráneo, que rara vez perdían de vista la tierra por mucho tiempo, los nórdicos se embarcaron en viajes épicos en aguas abiertas, adentrándose en un mundo de icebergs, vendavales implacables y aislamiento profundo. Este impulso hacia el oeste fue la prueba definitiva de su destreza marinera y su valentía. Este avance implacable hacia lo desconocido no se trataba solo de conquista, se trataba de supervivencia y de la creación de nuevas sociedades. Eran agricultores y artesanos tanto como guerreros, buscando pastos fértiles y nuevos recursos para mantener a su creciente población. Cada nueva isla que colonizaron, primero las Shetland y las Orcadas, luego las Islas Feroe y más tarde Islandia, se convirtió en un trampolín, una nueva base desde la cual lanzar expediciones aún más ambiciosas. La era vikinga fue, en esencia, una era de exploración, un testimonio de un pueblo que se negaba a ser limitado por el mundo conocido y que tenía las herramientas, las habilidades y la audacia para navegar directamente hacia el corazón de los territorios inexplorados del mapa. Entre las muchas figuras legendarias de la era vikinga, pocas encarnan el espíritu inquieto de exploración más que Erik Thorvaldsson, conocido en la historia como Erik el Rojo. Su historia, registrada en las sagas islandesas, es un relato dramático de conflicto, exilio y descubrimiento. Nacido en Noruega, Erik se vio obligado a huir con su padre a Islandia, tras una serie de asesinatos. Pero su temperamento violento lo siguió. Después de verse envuelto en más disputas mortales en su nuevo hogar, la asamblea islandesa, el Althing, lo declaró un forajido, desterrándolo de Islandia por 3 años alrededor del año 982. Frente a esta sentencia, Erik no retrocedió. En cambio, miró hacia el oeste, hacia una tierra que había sido avistada años antes por un marinero llamado Gunnbjörn Ulfsson, quien se desvió de su curso. Con un pequeño grupo de seguidores leales, Erik el Rojo zarpó hacia las gélidas e inexploradas aguas, decidido a encontrar esta tierra rumoreada y hacerla suya. Después de un peligroso viaje, desembarcó en una vasta isla glaciar. Pasó sus 3 años de exilio explorando su costa, buscando áreas que pudieran sustentar la vida humana. A pesar de la inmensa capa de hielo que dominaba el interior de la isla, encontró regiones habitables a lo largo de los profundos fiordos de la costa suroeste, donde los verdes pastos emergían durante los cortos meses de verano. Vio el potencial para una nueva vida aquí, un nuevo mundo para los colonos nórdicos lejos de los conflictos y las tierras abarrotadas de Islandia y Noruega. Era un ambiente duro e implacable, pero para un hombre como Erik, representaba libertad y oportunidad. Al finalizar su exilio, Erik regresó a Islandia no como un forajido deshonrado, sino como un visionario promotor de una nueva frontera. Sabía que necesitaba atraer colonos para que su colonia fuera viable, así que le dio a la nueva tierra un nombre atractivo: Groenlandia. Razonó, como nos cuentan las sagas, que la gente estaría más ansiosa por ir allí si la tierra tenía un buen nombre. Su marketing fue un éxito rotundo. En 985, lideró una gran expedición de 25 barcos llenos de hombres, mujeres, niños y ganado, todos con destino a este prometedor nuevo hogar. Aunque solo 14 de los barcos sobrevivieron al traicionero viaje, fueron suficientes para establecer los primeros asentamientos europeos permanentes en el hemisferio occidental. Estas colonias groenlandesas,
conocidas como los asentamientos oriental y occidental, sobrevivirían durante casi 500 años, un notable testimonio de la resiliencia humana en uno de los entornos más extremos del mundo. Los colonos cultivaban, criaban ganado y cazaban focas, morsas y osos polares, comerciando marfil y otros productos árticos con Europa. Pero su existencia era precaria, al borde del mundo. Dependían completamente de las rutas marítimas para la comunicación y el comercio con Islandia y Noruega. Fue desde este puesto avanzado, remoto y aislado, este último peldaño en el Atlántico Norte, que se lanzaría el siguiente y más increíble capítulo de la exploración nórdica. Groenlandia no fue el final del viaje, fue el comienzo de otro. Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo, creció en la incipiente colonia de Groenlandia, un mundo definido por el mar y las historias de tierras que podrían estar aún más al oeste. Él era, ya sabes, un explorador nato, heredando la ambición de su padre pero poseyendo una disposición más sensata y curiosa. Las sagas cuentan dos versiones ligeramente diferentes de su historia, pero ambas culminan en el mismo logro monumental. En una versión, el viaje de Leif fue un acto deliberado de exploración, inspirado por el cuento de un comerciante islandés llamado Bjarni Herjolfsson, quien, años antes, había sido sorprendido por una tormenta mientras navegaba hacia Groenlandia y avistó costas desconocidas y boscosas al oeste antes de regresar sin siquiera pisarlas. Intrigado por estos relatos, Leif compró el barco de Bjarni y reunió una tripulación de 35 hombres para recorrer la ruta e investigar estas misteriosas tierras. Alrededor del año 1000, Leif y su tripulación zarparon de Groenlandia, dirigiéndose al oeste hacia lo desconocido. Su primer desembarco fue un lugar estéril y rocoso cubierto de piedras planas y glaciares. Leif lo llamó Helluland, o Tierra de las Piedras Planas, que los historiadores ahora creen que probablemente fue la isla de Baffin, en el Ártico canadiense. Insatisfechos, continuaron hacia el sur a lo largo de la costa, llegando a una segunda tierra que era plana y boscosa, con playas de arena blanca. Leif llamó a este lugar Markland, o Tierra Forestal, que se cree que es la costa del actual Labrador. Esta tierra era rica en la madera que tan desesperadamente escaseaba en Groenlandia, un descubrimiento de inmenso valor práctico. Aún así, las sagas sugieren que Leif buscaba algo más, una tierra que realmente pudiera soportar un nuevo asentamiento. Avanzando más al sur, finalmente llegaron a un lugar que superó todas sus expectativas. El clima era, honestamente, notablemente templado. Los ríos rebosaban con los salmones más grandes que jamás habían visto, y la tierra era exuberante y fértil. Encontraron lo que las sagas describen como Vimber, que se ha traducido tanto como uvas y bayas como grosellas, creciendo en abundancia. Fue aquí donde Leif decidió construir un pequeño asentamiento, un grupo de cabañas y una casa grande, para pasar el invierno y explorar los alrededores. En honor a las vides silvestres, llamó a este generoso nuevo territorio Vinlandia, la tierra del vino. Este era el lugar que Bjarni solo había vislumbrado, un mundo lejos del hielo y la roca de Groenlandia. Leif Erikson y su tripulación pasaron el invierno en Vinlandia, antes de regresar a Groenlandia la primavera siguiente, con su barco cargado de madera y uvas. Sus historias de esta tierra templada y rica en recursos provocaron una serie de viajes posteriores de otros groenlandeses, incluidos los propios hermanos de Leif, quienes intentaron establecer una colonia más permanente allí. Estas últimas expediciones, sin embargo, fueron plagadas de conflictos internos y encuentros hostiles con los habitantes nativos, a quienes los nórdicos llamaban Skrælings.
Aunque los intentos de un asentamiento permanente finalmente fracasaron en pocos años, el hecho persistía. Casi 5 siglos antes de Colón, un explorador europeo no solo había llegado a las costas de las Américas, sino que también había vivido allí. El conocimiento de esta tierra, Vinlandia, había sido traído de vuelta al mundo nórdico. Durante siglos, Vinlandia fue una leyenda, susurrada entre académicos, carente de prueba física. Eso cambió en 1957, cuando un misterioso mapa de pergamino apareció en Europa, encuadernado con un manuscrito medieval, llamado el Speculum Historiale. Los orígenes del mapa eran turbios, pasando de un sombrío comerciante español al anticuario londinense Lawrence Witten, quien luchó por autenticarlo. Sin un registro claro antes de la década de 1950, las dudas sobre su autenticidad crecieron. En 1965, la Universidad de Yale adquirió el mapa, financiado por el filántropo Paul Mellon, y lo anunció el día de Colón. Una provocación intencional. El mundo quedó atónito. El mapa representaba Europa, Asia, África, Islandia, Groenlandia, y lo más impactante, una gran isla al oeste de Groenlandia, etiquetada como Vinlanda Insula. De repente, las sagas nórdicas tuvieron una voz física. El mundo académico estalló. El mapa de Vinlandia, datado alrededor de 1440, precedía a Colón por más de 50 años. Si era genuino, era el primer mapa en mostrar cualquier parte de las Américas antes de 1492. La implicación, el conocimiento de Vinlandia, había sobrevivido y había sido registrado en la Europa medieval. El mapa desafiaba los cimientos de la historia moderna, amenazando con destronar a Colón como el descubridor del Nuevo Mundo. ¿Era este el santo grial cartográfico o un elaborado engaño? El debate apenas había comenzado. El mapa de Vinlandia ya no era una curiosidad. Era un desafío directo a la historia aceptada. El mundo exigía respuestas. ¿Era esto prueba del descubrimiento nórdico o una falsificación magistral? El escenario estaba listo para una batalla entre mito y ciencia. El mapa de Vinlandia es un mapa mundi medieval, dibujado con tinta marrón tenue sobre pergamino de piel de animal. Europa, Asia y África dominan, pero la verdadera sorpresa está en el noroeste, una secuencia de islas que coincide con la ruta nórdica. Islandia y una Groenlandia sorprendentemente precisa aparecen, pero la pieza central es una gran isla etiquetada como Vinlanda Insula, Aviarno reperta et Leifo Sothis, Vinlandia, descubierta por Bjarni y Leif. Este vínculo explícito con las sagas nórdicas no tiene precedentes. El mapa sugiere que para la década de 1440, algunos europeos aceptaban Vinlandia como geografía real. El manuscrito que lo acompaña insinúa misiones papales a Groenlandia, lo que implica una conexión continua entre las colonias nórdicas y Europa. Las implicaciones eran asombrosas. Colón podría no haber sido el primer europeo en conocer las Américas. Los viajes nórdicos, que una vez se pensaron olvidados, podrían haber perdurado silenciosamente en el conocimiento europeo. El mapa de Vinlandia ofrecía una visión radicalmente diferente del mundo antes de la era de los descubrimientos. La pregunta cambió. ¿Conocía Europa América desde siempre? El mapa obligó a los historiadores a reconsiderar los límites del conocimiento medieval. ¿Era esta una verdad perdida o una astuta fabricación? La revelación por parte de Yale del mapa de Vinlandia desató un intenso escrutinio científico. El primer punto de enfoque, la tinta. En 1967,
científicos del Museo Británico descubrieron que no era la típica tinta ferrogálica medieval. En la década de los 70, el equipo de Walter McCrone utilizó microscopía avanzada y encontró anatasa, una forma de dióxido de titanio que no se fabricó hasta la década de 1920. McCrone declaró el mapa una falsificación moderna, dibujado en pergamino antiguo con pigmento moderno. La presencia de anatasa parecía una prueba irrefutable. Muchos académicos aceptaron el veredicto. El mapa era una falsificación brillante. Pero los disidentes argumentaron que la anatasa podría ocurrir naturalmente en cantidades mínimas o ser resultado de contaminación. El debate se convirtió en una batalla técnica sobre química e historia de los pigmentos. La tinta, destinada a proporcionar respuestas, solo profundizó el misterio. ¿Era la anatasa verdaderamente moderna o podrían explicarla los métodos medievales? La comunidad científica estaba dividida. La composición de la tinta se convirtió en el corazón de la controversia. La autenticidad del mapa de Vinlandia ahora dependía de la evidencia microscópica. La búsqueda de la verdad se volvió más compleja. Mientras el análisis de la tinta causaba furor, los científicos se volcaron al pergamino. En la década de 1990, Yale permitió que una pequeña porción fuera datada por radiocarbono en la Universidad de Arizona. El resultado: el pergamino databa de alrededor del año 1434 después de Cristo, medieval, tal como afirmaban los defensores del mapa. Esto contradecía la simple teoría de la falsificación. Un falsificador moderno necesitaría vitela genuina del siglo XV. El bando a favor de la autenticidad ganó nuevo impulso. El enfoque volvió a la tinta. ¿Podría haberse equivocado McCrone? Algunos propusieron fórmulas medievales perdidas o contaminación ambiental como explicaciones para la anatasa. El mapa se convirtió en una paradoja: pergamino medieval, tinta posiblemente moderna. Cada lado tenía evidencia científica para apoyar su caso. La controversia era ahora un estancamiento científico. El mapa de Vinlandia obligó a los expertos a cuestionar los límites de sus métodos. El misterio se profundizó. ¿Era un artefacto medieval o un engaño moderno? La respuesta seguía siendo esquiva. La controversia del mapa de Vinlandia se convirtió en una guerra de desgaste, con eruditos atrincherados en ambos lados. Los defensores de la falsificación citaron el análisis de tinta de McCrone y la sospechosa precisión de Groenlandia en el mapa. Los que lo defendían señalaron el genuino manuscrito medieval con el que estaba encuadernado y explicaciones químicas alternativas. El debate se extendió a la conciencia pública, simbolizando el choque entre la historia establecida y la evidencia revolucionaria. Nuevos estudios periódicamente cambiaron el equilibrio. En 2021, el último análisis de Yale se puso del lado de la falsificación, confirmando tinta moderna en todo el mapa. Sin embargo, algunos creyentes seguían sin estar convencidos. El mapa se convirtió en un referente cultural, ilustrando los límites de la prueba científica y las pasiones del debate histórico. Obligó a un ajuste de cuentas. ¿Qué se necesita para probar el pasado? El punto muerto científico dejó el misterio sin resolver. Ya sea una falsificación o una verdad perdida, el mapa de Vinlandia sigue cautivando. La búsqueda de respuestas definitivas continúa. Con la evidencia científica estancada en un contencioso punto muerto, el debate sobre el mapa de Vinlandia se ha trasladado al ámbito de teorías más amplias, cada una intentando construir una narrativa coherente que pueda explicar todas las desconcertantes contradicciones.
La primera y más directa teoría es la de una falsificación moderna y magistral. Los defensores de este punto de vista argumentan que el mapa fue creado en algún momento entre los 1920, cuando el pigmento de anatasa estuvo disponible, y su aparición en 1957. El falsificador, una persona de inmensa habilidad y conocimiento histórico, debió haber obtenido un pergamino genuino del siglo XV, elaborando cuidadosamente un mapa que se alinearía perfectamente con las sagas nórdicas para crear un documento de inmenso valor y significado histórico. La representación sospechosamente precisa de Groenlandia y la pulcritud narrativa casi perfecta del mapa son vistas como sellos distintivos de una creación deliberada y moderna diseñada para engañar. En el extremo opuesto del espectro está la teoría de la pura autenticidad. Esta perspectiva sostiene que el mapa es exactamente lo que pretende ser, un documento del siglo XV, basado en el conocimiento geográfico nórdico, que se había conservado durante siglos. Los partidarios de esta teoría deben encontrar una manera de explicar la problemática tinta. Proponen que la anatasa no es un pigmento moderno, sino un mineral natural presente en los materiales utilizados por un escriba medieval. Quizás era un componente de la arena utilizada para secar la tinta, o una impureza en una receta de tinta única perdida en el tiempo. Desde este punto de vista, el mapa es una reliquia invaluable, un testimonio de la supervivencia del conocimiento cartográfico nórdico y su discreta integración en la cosmovisión europea mucho antes de Colón. Una verdad que la ciencia moderna quizás ha sido demasiado rápida en descartar, basándose en suposiciones incompletas sobre la tecnología medieval. Ha surgido una tercera teoría, más matizada, que intenta cerrar la brecha entre los dos extremos. Esta es la idea del mapa fantasma, o la falsificación en dos etapas. Especula que el pergamino genuino del siglo XV pudo haber contenido originalmente un mapa medieval real, pero quizás tenue o menos impresionante, que sí incluía Vinlandia. Un restaurador o falsificador moderno, buscando mejorar la claridad y el valor del mapa, luego trazó sobre las líneas originales con la tinta moderna a base de titanio. Esto explicaría tanto la edad medieval del pergamino como la firma química del siglo XX de la tinta. Presenta un escenario donde el mapa es auténtico en su información central y falsificado en su presentación final. Es un compromiso convincente que sugiere una verdad que ha sido oscurecida por una mano posterior y engañosa. Cada una de estas teorías ofrece una explicación plausible, aunque no probada, para la naturaleza paradójica del mapa. Representan los grandes marcos intelectuales a través de los cuales se interpreta el misterio. Es una fabricación completa, una verdad inmaculada o una mezcla complicada de ambos. El mapa mismo permanece en silencio, un rompecabezas tentador que se niega a dar una respuesta sencilla. Su historia se ha convertido en una compleja interacción de evidencia, creencia y el desafío fundamental de reconstruir el pasado. El enigma nos obliga a considerar no solo el objeto físico, sino las motivaciones humanas que pudieron haber impulsado su creación, ya sea en un monasterio del siglo XV o en un taller del siglo XX, dejándonos sopesar las probabilidades de cada narrativa en competencia. Mientras el debate sobre el mapa de Vinlandia se desataba en laboratorios y bibliotecas, un tipo de evidencia completamente diferente estaba siendo desenterrada del suelo de América del Norte. El mapa, después de todo, era solo una representación de una afirmación. La prueba definitiva de una presencia nórdica en las Américas tenía que encontrarse en el propio terreno. Durante décadas, los arqueólogos habían rastreado las costas de Nueva Inglaterra y el Canadá Atlántico, siguiendo las pistas dejadas en las sagas. Luego, en 1960, un equipo noruego de exploradores y arqueólogos, marido y mujer, Helge y Anstein Ingstad,
hicieron un descubrimiento que cambiaría todo. En un lugar llamado L'Anse aux Meadows, en el extremo más septentrional de Terranova, Canadá, encontraron los restos de un pequeño asentamiento que parecía inconfundiblemente nórdico. Los Ingstad excavaron el sitio durante varios años, desenterrando los cimientos de 8 edificios de madera y césped. El estilo arquitectónico, con sus grandes salones largos de varias habitaciones, era idéntico a las estructuras encontradas en la Groenlandia e Islandia nórdicas del mismo período. Esta no era la vivienda de ningún grupo indígena conocido de la región. El equipo arqueológico también desenterró un tesoro de artefactos que solidificaron la identidad del sitio. Encontraron clavos de hierro para barcos, una lámpara de piedra y, lo más revelador, un alfiler con cabeza de anillo de bronce, con un diseño vikingo clásico, un broche común para las capas. Quizás el hallazgo más concluyente fue un tortero de esteatita, un objeto utilizado por las mujeres nórdicas para hilar. Su presencia demostró que este no era solo un campamento temporal para exploradores masculinos, sino un asentamiento destinado a familias y la colonización. La importancia de L'Anse aux Meadows no puede subestimarse. La datación científica de los materiales del sitio, incluido un análisis reciente y muy preciso de fragmentos de madera, ha situado la actividad nórdica allí, en el año exacto, 1021 después de Cristo. Este fue el primer, y hasta ahora único, sitio nórdico confirmado en América del Norte. Era la prueba física e innegable de que las historias de las sagas eran ciertas. Los vikingos, de hecho, habían llegado al Nuevo Mundo y establecido un asentamiento casi 500 años antes que Colón. L'Anse aux Meadows era la verdadera y tangible Vinlandia, o al menos, una puerta de entrada a ella. Transformó los viajes nórdicos del reino de la leyenda a un evento histórico verificado, proporcionando un ancla arqueológica sólida para toda la historia. El descubrimiento en L'Anse aux Meadows replanteó completamente el contexto del mapa de Vinlandia. Si bien no podía probar la autenticidad del mapa, probó irrevocablemente que la afirmación central del mapa, que los nórdicos conocían una tierra al oeste de Groenlandia, se basaba en una realidad histórica. La existencia de un asentamiento nórdico real en América del Norte hizo que la existencia de un mapa que lo representara fuera mucho más plausible. La evidencia arqueológica proporcionó la pieza crucial que faltaba en el rompecabezas, demostrando que había, de hecho, una Vinlanda ínsula para ser mapeada. La pregunta ya no era si los vikingos habían estado allí, sino si el conocimiento de su viaje se había conservado y registrado en un pergamino del siglo XV. Los fantasmas de las sagas ahora tenían un hogar físico. La presencia confirmada de exploradores nórdicos en L'Anse aux Meadows abre una fascinante red de posibilidades, invitándonos a conectar los puntos entre la realidad arqueológica y el misterio cartográfico. Si los nórdicos estuvieron en Terranova alrededor del año 1000, ¿cómo pudo haber sobrevivido ese conocimiento durante más de 4 siglos para ser dibujado en un mapa en la década de 1440? La respuesta puede residir en la conexión continua, aunque tenue, entre las colonias de Groenlandia y Europa continental. Durante siglos, los barcos navegaron entre Groenlandia, Islandia y Noruega, transportando bienes comerciales como marfil de morsa y pieles de oso polar, así como personas e información. Es totalmente concebible que historias, bocetos o incluso mapas rudimentarios de las tierras occidentales fueran transportados de regreso a lo largo de estas rutas marítimas del norte. Esta información no habría sido ampliamente conocida en los grandes centros de aprendizaje del sur de Europa, pero podría haber sido preservada en círculos eclesiásticos o académicos en Islandia o Escandinavia. Las propias sagas son prueba de que la memoria de Vinland se mantuvo viva durante generaciones, a través de la tradición oral antes de ser escrita.
Quizás se creó un mapa como parte de esta tradición, una ayuda visual para acompañar los relatos épicos. El texto encuadernado con el mapa de Vinland, el Speculum Historiale, habla de un legado papal que visitó Groenlandia en el siglo XII. Tal visita demuestra un vínculo oficial entre el Vaticano y este puesto avanzado remoto, proporcionando un canal claro a través del cual el conocimiento geográfico sobre tierras aún más al oeste podría haber viajado de regreso a un monasterio o biblioteca europea. Además, debemos considerar el clima intelectual de principios del siglo XV, el período al que se fecha el pergamino del mapa. Fue un tiempo de gran curiosidad intelectual, un preludio del Renacimiento. Los eruditos buscaban y compilaban activamente el conocimiento de todas las fuentes disponibles, tanto textos clásicos como relatos contemporáneos. Un cartógrafo o un mecenas en el Concilio de Basilea, un importante concilio eclesiástico celebrado alrededor de 1440, donde se teoriza que se hizo el mapa, habría estado ansioso por incorporar información novedosa de los confines del mundo cristiano. Un informe o un mapa más antiguo de la esfera de influencia nórdica, que detallara las tierras de Groenlandia y Vinland, habría sido una valiosa pieza de inteligencia, digna de ser incluida en un nuevo mapa mundial. Esta cadena de posibilidades proporciona un camino plausible, aunque no probado, para la creación del mapa. Imagina un mundo de susurros y conocimiento fragmentado, donde la memoria de Vinland no se perdió sino que simplemente fue relegada a los márgenes del norte de Europa. El descubrimiento de Lands o Meadows ancla toda esta secuencia en la realidad, demostrando que había un fuego debajo del humo. El mapa de Vinland, si es auténtico, representaría la culminación de este largo y silencioso viaje de información. Sería el momento en que el conocimiento privado del mundo nórdico finalmente se cruzó con la corriente principal de la cartografía europea, creando un documento que se adelantó siglos a su tiempo y que desafía para siempre nuestra comprensión de la era de los descubrimientos. El mapa de Vinlandia sigue siendo uno de los artefactos más profundos y divisivos de la historia. Durante más de medio siglo, ha sido sometido al más feroz escrutinio que la ciencia y la academia pueden reunir. Sin embargo, se niega a dar un veredicto simple. Existe en un estado de tensión perpetua, una paradoja de pergamino y pigmento. El pergamino susurra una historia del siglo XV, mientras que la tinta parece gritar una confesión del siglo XX. Esta contradicción inherente ha transformado el mapa de un mero documento histórico en un poderoso símbolo de nuestra relación con el pasado. Nos obliga a enfrentar la incómoda verdad de que nuestro conocimiento a menudo se construye sobre arenas movedizas y que las líneas entre el hecho, la falsificación y la verdad olvidada pueden ser frustrantemente borrosas, casi irreconocibles. El poder duradero del mapa no reside en las respuestas que proporciona, sino en las preguntas que plantea implacablemente. Ya sea un genuino tesoro medieval o una ingeniosa falsificación moderna, su historia desafía nuestras suposiciones sobre la evidencia y la prueba. Si es una falsificación, representa una obra de asombrosa brillantez intelectual y técnica, un testimonio de la capacidad de un individuo para manipular nuestra comprensión de la historia. Si es auténtico, exige que reevaluemos las líneas de tiempo del descubrimiento y reconozcamos que el mundo antes de Colón estaba mucho más interconectado y era más conocedor de lo que tradicionalmente hemos creído. El mapa nos muestra un espejo de nuestras propias certezas, reflejando nuestros prejuicios, nuestros deseos y nuestra profunda necesidad de una narrativa clara e inequívoca de cómo llegó a ser nuestro mundo. En última instancia, el verdadero significado del mapa puede trascender la elección binaria entre lo real y lo falso. Se ha convertido en un artefacto cultural por derecho propio,
un punto focal para nuestra fascinación por los mundos perdidos y las historias ocultas. Las décadas de debate han enriquecido nuestra comprensión de todo, desde la exploración vikinga y la cartografía medieval hasta la química de las tintas antiguas y los límites de la datación por radiocarbono. La controversia misma se ha convertido en una valiosa lección histórica, demostrando el proceso desordenado, apasionado y profundamente humano, a través del cual se construye, se disputa y se reevalúa el conocimiento histórico. El mapa ha servido como catalizador, forzando un compromiso más profundo con las sagas nórdicas e impulsando las búsquedas arqueológicas que culminaron en Lance of Meadows. El mapa de Vinlandia es, por lo tanto, mucho más que un trozo de pergamino. Es una historia sobre una historia. Es un campo de batalla intelectual donde la ciencia, la historia y la creencia chocan. Su legado no es de prueba definitiva, sino de un misterio profundo y duradero. Nos recuerda que el pasado no es un paisaje estático y establecido, sino un territorio dinámico que está siendo constantemente remapeado y reinterpretado. Las tenues líneas y los controvertidos químicos del mapa continúan atrayéndonos, no porque ofrezcan un camino claro, sino porque nos llevan al borde mismo de lo que sabemos, obligándonos a mirar hacia las vastas e inexploradas aguas de la incertidumbre histórica y a cuestionar los mismos mapas que usamos para navegar nuestra propia comprensión. Independientemente del veredicto final sobre el mapa en sí, la historia que representa ha alterado fundamentalmente nuestra perspectiva histórica. La innegable evidencia arqueológica de Lance of Meadows ha reescrito permanentemente el primer capítulo de la presencia europea en las Américas. Leif Erikson y los exploradores nórdicos que lo siguieron fueron los primeros. Esto ya no es una cuestión de debate o interpretación, es un hecho sólido y científicamente establecido. Sus drácar cortaron las olas del Atlántico Norte y sus botas pisaron el suelo del Nuevo Mundo casi 500 años antes de que Colón se embarcara en su fatídica travesía. El descubrimiento de América no fue un evento único en 1492, sino un proceso que tuvo un comienzo anterior, más frío y largamente olvidado. Esta comprensión no disminuye el profundo impacto histórico de los viajes de Colón. Sus viajes, respaldados por el poder y la ambición de un imperio europeo, iniciaron un vínculo permanente y transformador entre los dos hemisferios, desatando fuerzas que remodelaron todo el globo. Sin embargo, reconocer el precedente nórdico enriquece la narrativa, haciéndola más compleja y precisa. Nos recuerda que la historia no es una progresión simple y lineal, sino un tapiz de múltiples hilos, de empresas exitosas e infructuosas, de conocimiento adquirido y posteriormente perdido. La historia de Leif Erikson es un testimonio de un tipo diferente de exploración, una impulsada no por la ambición imperial, sino por un espíritu inquieto de supervivencia y descubrimiento en los confines más remotos del mundo conocido. El mapa de Vinlandia, auténtico o no, sirve como el símbolo definitivo de esta historia reescrita. Encarna la tentadora posibilidad de que este capítulo temprano del descubrimiento no fue completamente olvidado, que susurros de él sobrevivieron en las corrientes intelectuales de la Europa medieval. El enigma nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras historias, qué otras exploraciones han sido borradas por el tiempo o eclipsadas por narrativas más dominantes? ¿Quién más pudo haber cruzado los grandes océanos? El mapa es un poderoso recordatorio de que las páginas de la historia están llenas de capítulos fantasmas y marginales, con historias a las que nunca se les dio la prominencia que merecían. Fomenta un enfoque más curioso y crítico del pasado, uno que busca las voces olvidadas y los mapas perdidos. Nuestro viaje a este misterio termina donde comenzó, con una pregunta. ¿El mapa de Vinlandia y la saga de los nórdicos en América
nos desafían a mirar más allá de los hitos establecidos de la historia. Nos invitan a considerar que el mundo siempre ha sido más amplio y misterioso de lo que los mapas de cualquier época nos harían creer. La historia del descubrimiento no es un libro cerrado, sino un manuscrito inacabado, con nuevas pruebas y nuevas interpretaciones que se añaden constantemente a sus páginas. Los vikingos llegaron a América. El misterio que queda es cómo, y si, ese increíble logro fue recordado en un frágil trozo de pergamino que sigue guardando sus secretos con tanta ferocidad. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.